Chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya vamos a cerrar hoy toda esta parte de comprensión de textos y vamos a cerrar con una parte a la que tenemos que prestarle atención porque la vez pasada habíamos visto géneros como el lírico, como el narrativo, en donde hay que decirlo, no todo lo que está escrito es exactamente lo que dice ahí. ¿A qué me refiero? Pensando como en títulos de canciones, ¿no? O partes de ellas, ¿no? Digamos, este tema de Mecano de Cruz de Navajas, ¿no? Y una frase en esta canción de Maná de Te lloré todo un río. Bueno, cualquiera de esos dos casos, pues quizás en el de Mecano es como mucho más claro que sí hay una cruz de navajas en la canción, es mucho más literal, eso literal, pero también hay algo que se llama el sentido figurado. Y el sentido figurado significa que las palabras que tú ves escritas en realidad están refiriéndose a algo que se parece mucho. Es decir, tú puedes leer Te lloré todo un río, pero sabes que eso no es cierto. Solo que la semejanza entre el llanto y el río hace que se pueda hacer esa comparación. Eso de tomar el lenguaje y hacer comparaciones de una cosa con otra se llama sentido figurado. No decir exactamente lo que está escrito, sino algo más allá. Y para que este video funcione mejor, vamos a tener que hacer un pequeño cambio de atmósfera. Vamos a fingir que estamos ahora en una historia de terror. Porque, y recuerda esto, el lenguaje figurado se utiliza principalmente en la ficción. Entonces, imagínate que tienes que pasar la noche en un viejo orfanato abandonado. El lugar te va a dar ciertas sensaciones, ciertas percepciones, y para eso vamos a utilizar las figuras retóricas, la materia principal del lenguaje figurado. Imagínate que tu primera impresión del lugar es que es misterioso como la niebla, o que es oscuro como la noche, más abandonado que un viejo pueblo, o podríamos decir tan alto como una torre vigía, la torre de un vigilante. Todas esas expresiones sirven para crear una atmósfera, pero además están estableciendo algo muy particular. Todas son una forma de comparación. La primera figura retórica es la comparación. En estos casos estamos viendo el uso de las palabras como, así como, más que, tal como, tal que. Esas combinaciones de palabras sirven para que tú tengas un referente a, una cosa a, que estás comparando directamente con una cosa b. Entonces ahí ese tipo de comparación se llama analogía. Tomar un objeto y compararlo frente a frente, eso es lo más importante, con un objeto 2. Ahora bien, cuando estamos haciendo esta comparación entre cosas que son completamente opuestas la una a la otra, el frío y el calor, la mañana y la noche, estamos hablando de una antítesis. También es una comparación, ojo, pero a diferencia de la analogía, que son objetos o situaciones parecidas, la antítesis son situaciones opuestas entre sí. Sin embargo, también existe otra forma de hacer comparaciones que no es obvia, no es frontal. Imagínate que en vez de usar todos estos adjetivos para hablar del orfanato abandonado, dijéramos que el lugar es un palacio de sombras, que en sus vidrios está la jaula de los dragones de los cuentos medievales, de las mitologías antiguas, o que su techo está todo puntiagudo y es así una cueva de espinas, un bosque de espinas, podríamos decir, por todas esas puntas que tiene. Podemos hacer comparaciones iguales a estas, pero aquí hay algo muy en particular. Si te das cuenta, desaparecieron las palabras como, así como, tal que, más que. Desaparecieron todas esas fórmulas. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Esto es un poco complicado de entender, porque aquí lo que estamos viendo es que de la referencia a que el lugar tiene un techo puntiagudo, que es lo que nosotros estamos pensando, lo único que estamos diciendo es que es una cueva de espinas, un bosque de espinas, también puede ser, ¿no? Entonces hay una situación que nosotros estamos pensando,
pero la situación siguiente con la que la queremos comparar es lo que vamos a decir al final. Este tipo de comparación, y que es la más compleja de todas, se llama metáfora. El pensar en un objeto 1 nos va a llevar a hablar de un objeto 2. En esos casos solamente hay una situación que estamos diciendo. No la estamos comparando directamente con otra. Es decir, la relación entre la primera y la segunda situación existe, pero no las va explícitamente en el texto. Esto es muy importante entenderlo como un proceso mental. La metáfora es un proceso mental. El proceso mental que va de que nosotros, por ejemplo, lloremos mucho, lloremos por desamor, a que nosotros digamos después, te lloré todo un río, como en la canción de Maná. También Cruz de Navajas podría ser otra metáfora, el título de la canción de Mecano. Es otra metáfora porque ahí estamos haciendo una comparación que no estamos mencionando. Esa comparación está en nuestra mente, es un proceso mental. Aquí es muy importante, la figura retórica más común que más veces te vas a encontrar es la metáfora. Hay muchísimas metáforas, muchas más que analogías, que antítesis y que los casos siguientes que vamos a ver. Entonces, digamos que ya entras al viejo orfanato y entonces empiezas a fijarte en características del lugar, sientes que las paredes están como gritándote, que la escalera hace ciertos chillidos cuando la pisas, o que cuando pasas junto a las pinturas estas te guiñan el ojo. Todas estas figuras, todas estas ideas tienen algo en común. En todas ellas estamos presentando actos humanos, cosas que solamente las personas hacen, como gritar, chillar, guiñar el ojo. Esas son actividades que solo los humanos hacen y se las estamos atribuyendo a animales u objetos. En este caso podría ser a las paredes, que las paredes griten, ¿no? Una pared en la vida real no grita. Esto de tomar un acto humano y pasárselo, transmitírselo a algo que no es humano, se llama prosopopeya. El nombre es un poco complicado, pero creo que se entiende bastante bien a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ahora bien, ya estás dentro del lugar del viejo orfanato. Y entonces en la noche tienes el primer encuentro con el fantasma que habita el lugar, uno de los muchos que hay ahí. Entonces la primera impresión, recuerda que esto tiene que ver con impresiones, la primera impresión que te deja ver al fantasma puede ser que tiene unos pasos tan ruidosos que se escuchan a miles de kilómetros, que es una figura alta y delgada como un rascacielos, como la punta de un rastrillo, que su voz es tan grave que resuena bajo la tierra. Todas esas figuras se clasifican dentro de la hipérbole. Son comparaciones, sí, es una última forma de comparación que vamos a ver hoy, pero es una comparación en donde lo más importante es la exageración. Exagerar significa que tomas algo de la vida real y le agregas mucha más crema a tus tacos, digamos. Le agregas muchísimo más de lo que realmente es. Exageras una situación. La haces más grande de lo que realmente es. Esto es importante porque sirve para diferenciarlo de la paradoja. La paradoja es algo que es irónico, que puede llegar a ser increíble, pero que es cierto, ¿no? Decir que algo está tan lejos que increíblemente te tardaste 10 días en llegar. Puede que sea cierto. Eso es paradójico, no es hiperbólico. Lo hiperbólico necesariamente es algo que está exagerado, vuelto mucho más grande de lo que realmente es para darle un efecto dramático. Esa diferencia es muy importante que la tengas en cuenta. Ahora bien, no le tengas miedo a que las figuras retóricas que hoy vimos se combinen entre ellas. Hay un caso en particular que se me ocurre ya saliendo de la idea de la historia de terror. Por ejemplo, las finanzas de la empresa se fueron al cielo, ¿no?
Ese es un caso híbrido de muchas figuras retóricas, ¿no? Las finanzas de la empresa se fueron al cielo es una metáfora porque nada se va al cielo, eso no puede suceder en la vida real. Pero también es una situación hiperbólica, es una exageración sobre el crecimiento y también es una prosopopeya, porque las finanzas no se pueden ir por sí solas. Las finanzas las tiene que llevar alguien, una persona. Entonces las finanzas no son humanas y sin embargo hacen un acto humano. Préstale mucha atención a estos casos en los que no le tengas miedo a que las figuras retóricas se combinen, muchas veces pasa. Y dale prioridad a las metáforas, porque casi siempre las figuras retóricas que te vas a encontrar van a ser todas metáforas. Dicho esto, podemos terminar y con esto que tengas buenos sueños y que no vengan los muertos por ti. Adiós.